¿no? Bueno, entonces, dicho y hecho, aquí ya hemos calculado las proporciones de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno y de cloro. Todas esas proporciones ya están en la misma base, en base 5, ¿no? Sin embargo, me falta calcular la proporción de oxígeno, ¿ya? Me falta calcular la proporción de oxígeno. Pero como sabemos que todas nuestras proporciones anteriores están en base 5, entonces la proporción de oxígeno se obtiene por diferencia, restando de 5, ¿no? Y eso está aquí, ¿de acuerdo? Miren, este es el total, los 5 gramos. Entonces, si yo le resto la proporción de todos los elementos, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo la proporción, vamos a ir viendo a ver qué proporciones eran estas. Nitrógeno era eso, ¿no? Ya, carbono, hidrógeno, y entonces fíjense, aquí que tenemos, ¿no? Esta es la proporción entonces de cloro, aquí está, ¿no? Que hemos calculado por acá. Esta es la proporción de hidrógeno, ¿sí? Esta es la proporción seguramente de nitrógeno, ahorita vamos a ver, vamos a revisarlo, no. La proporción de nitrógeno es esta. Esta es la proporción de nitrógeno. Y obviamente esto sería la proporción de carbono, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Esas serían nuestras proporciones. Entonces, la que me falta sería 5 menos la suma de todas las otras proporciones, ¿no? ¿Ya? 5 menos la suma de todas las otras proporciones. ¿Ya? Entonces, esta es la proporción de... Vamos a ir borrando esto. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces la proporción de cloro. Esta es la proporción de hidrógeno, la proporción de carbono y esta es la proporción de nitrógeno. Ahí está, ¿no? Y entonces la proporción de oxígeno es la resta. ¿Esto qué significa? Que si yo sumo todas las proporciones, ¿no? La proporción de carbono más la proporción de hidrógeno más la proporción de nitrógeno más la de cloro más la de oxígeno, tiene que darme 5, ¿no? ¿Y cómo obtengo la proporción de oxígeno? Por diferencia, restando, ¿ya? De ahí viene eso, ¿no? Todas las proporciones me tienen que dar el total, ¿ya? Ahora, fíjense que estas proporciones no es obligatorio que estén en porcentaje, ¿ya? Solamente me interesa saber las proporciones, ¿no? La de todos los elementos. Cloro por aquí, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Listo. Entonces, una vez que yo ya tengo las proporciones, ya todo lo demás es fácil. Acuérdense cómo era entonces, de aquí en adelante. Primero era dividir cada proporción entre el peso atómico. Esa era la primera parte. Y enseguida, como segunda parte, hay que ubicar el menor de estos cocientes y dividir todos estos resultados entre el menor, ¿no? Hay que dividir entre el menor. Y aquí ya deberíamos obtener los subíndices, ¿no? De la fórmula empírica. Eso vamos a ver enseguida. Aquí hay un errorcito. Esto es en base 5, ¿no? Vamos a descartar esto. Aquí hay un error. No sé de dónde vino. En base 5. Ahí está, en base 5 gramos, ¿no? ¿Ya? Sí, todo lo demás creo que está bien. Vamos a continuar entonces. Listo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Agarramos cada proporción. Aquí está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hemos calculado, no? Tenemos aquí la proporción de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cloro. ¿Cuál era la primera fase? Dividir todo entre el peso atómico, ¿no? Esto entre 12, aquí está, al ladito. Esto entre 1 nomás. El oxígeno pesa 16 de las tablas, el nitrógeno 14 y el cloro 35 y medio, ¿no? 35 y medio. Y eso está aquí.
Obtenemos los cocientes. ¿Cuánto sale esa división? ¿No? Aquí me va a salir 0,118, 0,098, 0,0788, 0,0591, 0,0394. Ahora, de estos 5 cocientes, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es el menor, jóvenes? El Ingeniero. menor es el último, ¿no? El de El cloro. Muy Ingeniero. bien. Sí, cloro. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos entre el menor, ¿no? ¿Sí? Dividimos entre el menor. Ingeniero, hay un estudiante que está hablando y está intentando comunicarse con usted, pero parece que no lo escucha. Ay, ay, ay. No hay problema. Ingeniero. ¿Ya? O sea, ¿me está preguntando algo el Sí. estudiante? No, no Hola, lo ¿sí me escucho, escucha? la verdad. Sí, pero a ver, lo escucho un poquito más. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, perfecto, lo escucho, joven. Creo que esos valores mínimos que está dividiendo estaban en base 20, porque no tenemos ninguno de esos valores mínimos anotados en base 5. En base 20. Sí, como A estaba ver, en a base ver. Sí, 20. de hecho, ahí dice proporción del elemento, se escoge la base de 20 gramos. Sí, porque no tenemos, por ejemplo, ahí el primero que es la masa del carbono dice 0,118 y nuestra masa de carbono es 1,417, A ver, ahorita. sucesivamente con los demás. Ay, ay, ay. A ver, ahorita lo voy a revisar. Espérenme un ratito, ¿ya? A ver, vamos a ver. Espera, espera, espera. Sí, ya. Hay que aclararlo todo, ¿no? Sí. A ver, miren. Esto lo hemos notado anterior, ¿no? A ver, vamos a volver. Ya nos hemos subido mucho. A ver, vamos a volver un ratito. Aquí, revisando el enunciado original, 5 gramos está la base aquí. A ver, lo vamos a chequear nomás, ¿no? A ver, un ratito. Aquí está 5 gramos. ¿Ya? Aquí tenemos 7 gramos. Aquí 3 gramos. Ya, entonces vamos a ir revisando. Creo que hasta ahí no hay problemas. 5,197. Esto creo que no hay problema hasta aquí, ¿no? ¿Sí? No, sí, no hay problema. Ya, a ver, sigamos. Aquí. Aquí tampoco, ¿no? Sí. Ya, eso está bien. 0,827. 1,382. Y también creo que no hay problemas por acá. Y en realidad creo que ninguno de estos, hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Sí, Sí. el problema es en sí en la tablita, porque se me antoja que estaba en base 20. Ya, Por ahorita lo eso voy a tiene revisar. otro. Vamos a revisar la tabla. Aquí le falta una tilde, ¿no? Sí. En el caso del oxígeno, ¿no? Hay un acento. Ya, a ver, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, a ver. Esto de que lo hemos cambiado a base 5 está bien. Tiene que ser obviamente en base 5, ¿no? Tiene Entonces, que cambiarlo también en la parte amarilla donde dice proporción del elemento, se escoge la base de 20 gramos. ya. Pero, a ver, 1,417 entre 12. Eso me da 0,118. A ver, vamos a calcular. Aquí tengo mi calculadora. La idea es, estas proporciones, está bien, jóvenes, que siempre observen, ¿no? Algún detalle que quizás se nos ha escapado. Pero esto está correcto, esto está bien, Sí, también, no hay problema. Ahora, la primera parte es dividir entre las masas atómicas, ¿no? Ahora vamos a tener, por ejemplo, 1,417, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, a ver, 1,417 entre 12. Y me da 0,118. Esto está bien también. sí, ¿No está hay? bien la tabla. Era ahí las letras amarillas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y a ver este último, 1,398 entre 35,5.
0,0394. Ya, todo está bien. Hasta aquí no, la verdad no he visto dónde está el problema, ¿no? Todos estos cálculos están correctos, ¿no? Y me sale 0,118, aquí 0,098, etcétera. Y habíamos dicho que se escoge el menor, ¿no? Y el menor es 0, este es el menor. Entonces, ¿qué se procedía? A dividir entre el menor, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Todo está bien. Todo está bien. No había problema, me parece. Y a ver, si comprobamos, ¿no? El primero, punto 118 entre 0,0394 me da 299. 299.5, que eso prácticamente es, eso lo vamos a anotar aquí, ¿no? Aquí me dio 299.5. Prácticamente 3. ¿Ya? En el siguiente, 0.098 entre 0.0394. 2,49. En realidad esto me dio 2.487. Esto es prácticamente 2,5, ¿no? ¿Sí? 2,5. Aquí vamos a borrar esto. 2,5. Ahí está, 2,5. Entonces también se cumple. Aquí, ¿no? Miren, a ver, 0,0788 entre 0.0394. Y me da 2 clavados. Eso está bien, ¿no? Y ahí también fíjense que este último está correcto, ¿no? Y me faltaría solo 0,0591 entre 0.0394. Y esto me da también 1,5 clavado. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que estos básicamente son los subíndices de los elementos en la fórmula empírica. Y no me salen enteros, ¿no? ¿Sí? No es obligatorio que salgan enteros. Acuérdense que también que dijimos que hay algunos otros libros o algunos otros docentes en esta etapa buscan un número para multiplicar a todos estos en los cuales se haga entero. Por ejemplo, si yo multiplico todo por 2, ¿no? Es válido hacer esto también, no hay problema. Ya, entonces mis subíndices me saldrían enteros, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría 2 por 3, lo voy a anotar a este lado. 2 por 3 sería 6. 2,5 por 2 me daría 5. 2 por 2 me daría 4. 2 por 1,5 me daría 3 y 2 por 1, 2. Aquí ya me salen enteros, fíjense. Pero no es obligatorio que hagan eso. Ya depende de ustedes, ¿no? ¿Ya? Porque a veces también pillar este numerito no es tan fácil con algunos otros valores, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero igual, me sirve anotarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que tengo 3 carbonos, 2,5 hidrógenos, ¿no? Aquí fíjense. 2 oxígenos, 1,5 nitrógenos y un cloro. El 1 se debería sobreentender, ¿no? Entonces, fíjense que hasta aquí ya tenemos la fórmula empírica. Esta sería una respuesta, si quieren, ¿no? Si me pide hallar la fórmula empírica. ¿Cómo hallo la fórmula molecular? Con la última parte, con el último grupo de datos, ¿no? ¿Sí? Para hallar la masa molar. Pero antes de pasar a eso, lo que vamos a hacer es calcular la masa molar, porque necesitamos saber cuánto es la masa molar de la fórmula empírica, ¿no? Y eso está aquí. ¿Sí? ¿Ya? Aquí, fíjense, en esta última partecita dice, la masa molar de la fórmula empírica, estos 3 por 12 carbonos, 2,5 por 1 hidrógeno, 2 por 16 oxígeno, 1,5 por 14 del nitrógeno y 1 por 35,5, ¿no? ¿Sí? Que aquí está. ¿Y esto cuánto me da como resultado? 127 gramos mol. Ahí está. Entonces, miren, esa sería nuestra masa molar. Bueno, ¿qué falta? Calcular el número eta, ¿no? Las repeticiones. Esto es igual a la masa molar de la fórmula molecular
Masa molar de la fórmula empírica. Ya tenemos la masa molar de la fórmula empírica. Aquí está. Me falta calcular esto. Y hallar el número de repetición. Eso viene enseguida. ¿Ya? Entonces, ahí está. Debemos hallar el número de repeticiones esta, ¿no? Para eso se utiliza el último grupo de datos, ¿no? El de los gases ideales, ¿no? Aquí está. Dice, para determinar el peso molecular de esta sustancia se vaporizan 5 gramos de este compuesto a una presión de 731,52 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados, ¿no? Y ocupa un volumen de medio litro. Entonces tenemos la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? En donde la masa molar es igual despejando y combinando a la masa de la sustancia por R, por T, P por B, ¿no? Ahí está. De ahí se obtiene la masa molar de la fórmula molecular sería, ¿no? Listo, ahí tenemos. Entonces, mira, reemplazamos 5 gramos. La constante universal de los gases 0,082. La temperatura, fíjense que es 25, pero ojo, mucho ojo, tiene que estar en Kelvin, ¿no? Siempre hay que convertir. Es decir, tiene que estar en temperatura absoluta. Y la presión, aquí se sobreentiende que es presión absoluta. No dice nada, pero se debe sobreentender, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? A no ser que diga relativa, ¿no? Pero también, aparte de eso, hay que convertirlo a atmósferas, ¿no? Y esto está aquí directamente. Miren, lo estoy dividiendo en 360 para convertirlo a atmósferas. Y el volumen en medio litro. Está bien que esté en litros. Aquí también mucho cuidado. Ya es un trabajo que ustedes deben comprobar siempre, que todas las unidades son coherentes y se pueden simplificar. De tal modo que me dé gramos mol. ¿Sí? Que me dé gramos mol, jóvenes. ¿De acuerdo? Hay que comprobarlo. ¿Ya? Y eso es verdad. Se va a simplificar, ¿no? Los Kelvin se van a simplificar con estos Kelvin, con los Kelvin de la R, los gramos quedan, las atmósferas se simplifican y me sobra al final gramos mol, ¿no? ¿Cuánto me va a dar la masa molar entonces? ¿Ya? Me va a salir... Ah, no, creo que no está. Ah, 254, aquí está pues, ¿no? 254, calculando, ¿no? Ahí está, me sale 254 la masa molar de la fórmula molecular, ¿no? Esto es de la fórmula molecular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya podemos hallar ETA. 254 entre 127. Y esto es evidente que me da 2. Entonces, fíjense, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar a la fórmula molecular, mejor dicho, a la fórmula empírica, hay que multiplicarla por 2 para hallar la fórmula molecular, ¿no? ¿De acuerdo? 2 veces. Entonces, se obtiene ese resultado. Ahí está, ¿no? 6, 5, 4, 3 y 2. Y esta es la respuesta. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Lo peor que nos pudo haber salido era 1. ¿Eso qué significaba? Que la fórmula molecular era igual a la fórmula empírica. Aquí hay un detallito que hay que cambiar. ¿No? Esto no es molecular. O lo vamos a reescribir aquí, ¿no? Aquí está. La fórmula molecular es igual a eta por la fórmula empírica. En otras palabras, 2 por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cloro, ¿no? ¿Cuánto eran sus subíndices? Esto era 3, esto era 2,5, esto era 2, esto era 1,5 y esto era 1, ¿no? Ahí está. Entonces la fórmula molecular va a ser igual a 2 por 3, 6. Entonces tendríamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cloro. Aquí entonces me va a salir 2 por 3, 6. 2 por 2, 5, 5. 2 por 2, 4. 2 por 1,5, 3. Y finalmente 2 por 1, 2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es la respuesta. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta, jóvenes?
Ya. De todas maneras, está grabándose la clase, ¿ya? Lo único que sí no estoy teniendo mucho tiempo porque cuesta preparar las clases jóvenes. Lo único que no estoy pudiendo hacer es pasarlo los videos al aula virtual. Pero yo creo que este fin de semana ya lo vamos a pasar, ¿ya? Ya vamos a dar un tiempo. Ya, a ver, vamos a continuar. A no ser que alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Jóvenes. Ya, no sé si hay más ejemplos. A ver, veamos si hay más ejemplos. Tipo examen. Ah, creo que ya acabo. Bueno, jóvenes, con esto entonces ya tenemos por terminado ya el tema número 2. No sé si alguien quisiera opinar algo. Podríamos ya estar empezando el tema 3, que es soluciones y solubilidad. También, jóvenes, si quieren lo mismo que les dije la otra vez, vayan viendo algún ejercicio del práctico, algo así del tema 1 y 2. En el caso de que tengan alguna duda, algún inconveniente, podemos también, o les puedo dar una respuesta vía WhatsApp o también posiblemente en una sesión virtual. Y también pueden ir mirando los modelos de exámenes que hay de primer parcial, ¿ya? ¿De acuerdo? Seguramente que si todo se restablece, no va a ser directo a empezar suavito, ¿no? Hay que acelerar y hay que seguramente llegar a ponernos de acuerdo y empezar seguramente ya a evaluar, ¿no? ¿Ya? Y también lo siguiente, que tenemos una gran ventaja nosotros respecto a los demás grupos, porque muy pocos docentes están llevando las clases, ¿no? Sí, están llevando las clases a nivel virtual. Bueno, jóvenes, entonces aquí en esta parte ya empezamos el tema número 3, que es estequiometría de soluciones, ¿no? ¿Ya? ¿Qué era la estequiometría? Acuérdense, la estequiometría es un término muy antiguo, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente es el arte de hacer cálculos matemáticos, ¿no? De proporciones, de relaciones, de balances de materia, ¿no? Basándonos en fórmulas químicas. Igual acá, ¿no? Hacemos lo mismo, hacemos cálculos de balances de materia, de proporciones, ¿no? De cantidades, pero en una mezcla especial llamada solución, ¿ya? Solución, desde el punto de vista de la química. ¿Qué es una solución? Ahora vamos a ir viendo, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver las competencias que tenemos que desarrollar en este curso, ¿ya? Ahí está, miren, ¿qué es lo que buscamos con este tema? Entonces, ¿cuál es el propósito de este tema? Es conocer y analizar el concepto de solución. Ya, ahí está, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cuál es la naturaleza de una solución? ¿Cómo se clasifican las soluciones, no? Ya, ahí está, la clasificación de las soluciones. ¿De acuerdo? Esa es la primera competencia. La segunda es emplear y comprender las formas de expresar la composición mediante el concepto de proporción y de fracción. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para el ingeniero en procesos, cuando digo ingeniero en procesos, me refiero al ingeniero industrial, al ingeniero petrolero, al ingeniero químico, al ingeniero en alimentos, al ingeniero en control de procesos, al ingeniero medioambiental. Todos ellos tienen algo en común, que son los procesos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para un ingeniero es muy importante, ¿no? Emplear y comprender las formas de expresar la composición de las soluciones, ¿no? Para esto vamos a utilizar unidades físicas y unidades químicas que nos van a ayudar a expresar la composición, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se compran por ejemplo, una bebida gaseosa, que muchas veces es una solución, una bebida gaseosa, ¿no? Y le miran la etiqueta. Ahí en la etiqueta dice composición, dice, ¿no? ¿No? Dice por ciento de sacarosa. Ahí está, ya nos está dando una composición. Por ciento de conservantes. Por ciento de sodio. Por ciento de la fórmula secreta. Bueno, si es Coca-Cola. Entonces, miren que es muy importante, ¿no? Expresar la composición. ¿Está bien? Ya, y hay muchas maneras. Hay formas de expresar la composición mediante unidades físicas y mediante unidades químicas.
Después, jóvenes, algo que es muy importante también, analizar e interpretar el concepto de solubilidad. ¿Ya? Es decir, con qué facilidad las sustancias pueden disolverse, por ejemplo, en el agua. Hay sustancias que se disuelven muy bien y hay sustancias que les cuesta disolverse, ¿no? Y un factor que afecta bastante es la temperatura. Nosotros sabemos que, por ejemplo, es mucho más fácil disolver azúcar en agua caliente que en agua fría, ¿no? ¿Sí? En agua caliente que en agua fría. ¿Está bien? ¿Ya? La solubilidad entonces está afectada por la temperatura. ¿De acuerdo? Por la temperatura. ¿Ya? A mayor temperatura seguramente existirá mayor solubilidad. Cuando veamos más adelante vamos a entender un poco eso. ¿Ya? Luego, tenemos entonces interpretar y analizar el concepto de solubilidad y su dependencia de la temperatura. ¿Ya? Y finalmente, tenemos que aplicar todos estos conocimientos a la resolución de problemas, ¿sí? Hay que resolver problemas. Esa es la habilidad mínima que estamos buscando, ¿no? Que ustedes tengan la capacidad de afrontar problemas que seguramente se les van a presentar en su vida profesional y que tengan que ver con estos conceptos, obviamente, ¿no? Entonces ustedes se encuentran con la capacidad de utilizar estos conceptos, ¿no? Ahí está, utilizar estos conceptos y resolver problemas relacionados con soluciones y solubilidad. Ahí está. Estos son entonces nuestros objetivos, nuestras competencias, los propósitos de este tema. Bueno, ¿qué era una solución? Ahí está. Una solución es una mezcla nomás, ¿sí? Homogénea entre dos o más sustancias que se hallan generalmente en fase líquida, ¿no? Y acuosa. Es decir, que uno de los componentes más importantes es el agua. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos solución, que no es nada más ni nada menos que una mezcla, ¿no? Una mezcla simple, donde no existe una combinación química, es decir, no existe una reacción química, ¿no? ¿Ya? Es un proceso entonces físico nomás, o relativamente más apegado al proceso o al fenómeno físico, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos azúcar en agua, el azúcar se disgrega, ¿no? Se disuelve, en otras palabras, en el agua, pero lo hace a un nivel muy profundo, a un nivel íntimo se llama, ¿no? A nivel de molécula, ¿no? Las moléculas de agua destruyen el cristal y disgregan la sacarosa, si fuese azúcar, ¿no? Y la mezcla es tan profunda, tan íntima, de que se considera homogénea, ¿ya? Ahí está. Y generalmente ocurre en fase líquida. Y eso significa que una solución tiene que estar en estado líquido. Y si decimos acuoso, es que generalmente uno de los componentes tiene que ser el agua. ¿Ya? Pero ¿qué es mezcla homogénea? ¿Qué es una mezcla homogénea? ¿No? Imagínense, supongan que nosotros tenemos, ¿no? Supongan que tenemos aquí un vasito de precipitados. Ahí está, colocamos agua. Y colocamos, por ejemplo, arena. ¿Ya? Voy a mezclar, obviamente, es una mezcla. Pero ¿qué va a suceder? Que la arena se va a empezar a depositar en el fondo, ¿no? Del recipiente. La arena se va a depositar en el fondo del recipiente y no va a, si bien es una mezcla, ¿no? Estoy poniendo en contacto arena con agua, pero la arena es insoluble, no se puede disolver en el agua, ¿no? No se puede disolver en el agua. Se dice entonces que es heterogéneo.
Vamos a cambiar de color. Ahí está, se dice que es heterogéneo. ¿Pero qué significa heterogéneo o homogéneo, no? ¿Qué significa eso? Heterogéneo, por ejemplo, que si yo analizo las propiedades en distintos puntos de esta solución, o de esta mezcla, perdón, puedo analizar las propiedades aquí, ¿no? Y voy a obtener las propiedades del agua. Y si bajo, puedo analizar las propiedades aquí y puedo encontrarme con un grano de arena. Entonces, las propiedades de la arena son muy diferentes a las propiedades del agua. Por eso dice que es heterogéneo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tuviese una solución homogénea? Por ejemplo, mezclando sal común con agua. A esa mezcla se le llama salmuero, ¿no? Y si tuviésemos el mismo vasito de precipitación, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Un vasito. Tengo aquí mi vasito, agua, pero ahora le agrego cloruro de sodio. Entonces, ahí se observa, ¿no? Fácilmente que la sal se disgrega en el agua. Y al final tengo una mezcla homogénea, ¿no? Ahí está. Todo cristalino. No se notan las fases, ¿no? Aquí se nota una fase sólida, por ejemplo, en el caso del heterogéneo. Aquí hay una fase sólida y aquí hay una fase líquida. En cambio, con agua y sal, todo es estado líquido, ¿no? Si yo analizo las propiedades de la mezcla en este lugar, o aquí, ¿no? ¿Qué propiedades? El color, el sabor, la densidad, cualquier propiedad física, las propiedades en cualquiera de esos lugares son las mismas, no cambian, es uniforme, es homogéneo. A eso se llama homogéneo. ¿Pero por qué es homogéneo? Porque la mezcla es a nivel molecular, es una mezcla profunda, íntima, ¿no? En cambio aquí la mezcla es superficial en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua no puede disgregar, es decir, no puede descomponer los cristales de arena. Aquí sí, ¿no? Esa es la diferencia entre homogéneo y heterogéneo. Otros ejemplos son, por ejemplo, el alcohol y el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense que el cloruro de sodio está en estado sólido. El alcohol está en estado líquido, ¿no? El agua siempre es líquido, ¿no? No hay problema. Pero el componente minoritario, en este caso la sal común, está en estado sólido. Aquí el componente minoritario, que es el alcohol común, está en estado líquido también, ¿no? Y podríamos tener otro ejemplo también, por ejemplo, el agua carbonatada, ¿sí? Ahí está, agua carbonatada. Ahí está, carbonatada. ¿A qué sería igual? A un gas, dióxido de carbono, más agua. El agua es líquido y el dióxido de carbono es gas. Entonces, en este caso, el componente minoritario, que es el dióxido de carbono, puede disolverse en el agua y está en estado gaseoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el componente minoritario en estado sólido, en estado líquido y aquí en estado gaseoso. Al componente que se encuentra en menor proporción se le llama soluto. ¿Ya? Soluto. Entonces, aquí el soluto sería el cloruro de sodio, aquí el alcohol común y aquí el dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, mezclas heterogéneas. Ya, vamos a salirnos de aquí. Mezcla heterogénea, arena y agua. Carbonato de calcio con agua. El carbonato de calcio es una sal relativamente insoluble. No se disuelve muy bien en el agua. Aceite y agua también podría ser, ¿no? ¿Sí? Aceite y agua, petróleo y agua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, son gases que no se disuelven muy bien en el agua. O líquidos, ¿no? El aceite, por ejemplo. La arena, un soluto sólido, no se disuelve muy bien. Entonces, estos serían ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿no? Muy diferente de mezcla homogénea. Ahí está, esto es homogéneo y esto es heterogéneo. Ahorita se va a cortar. Ya, se corta, nos volvemos a reconectar, ¿de acuerdo? Nos toca ver la clasificación de las